Continuamos en Kilómetro Cero, vamos a conversar un rato con Alejandro Otero, nuestro especialista en economía. ¿Cómo estás, Ale? Bien, Juan, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Me alegro. ¿Cómo es? Quienes no están muy bien, según una nota de La Nación, por lo menos es el país argentino con el tema de la inflación, que dice que proyecta en un mes lo que en algunos países es todo el año. ¿Puede ser que sea así? Bueno, a ver, distingamos por un lado al mensajero, Sí. ¿no? Que sabemos que el medio que mencionaste, como los grandes medios en la Argentina, le ponen muy poca onda y entusiasmo a las buenas noticias y dramatizan y catastrofizan cualquiera de las notas, no sé si se dice catastrofizan, vuelven una catástrofe, digamos, dramatizan cualquier noticia preocupante. Distingamos entonces al mensajero, poco confiable en este caso, de el mensaje. El mensaje es correcto, es decir, este es un dato preocupante, lo hemos dicho en otras ocasiones, la inflación de marzo llegó al 4.8, ya lo venía anunciando el ministro Guzmán, señalaba, te acordarás que iba a ser la más alta del año, que Sí. después de el dato de marzo la inflación iba a empezar a desacelerarse. Ahora, es absolutamente cierto que vos tenés en el primer trimestre una inflación acumulada del 13%, que si se proyecta, el año tiene 4 trimestres, 13 por 4 te da una inflación notablemente superior a la que está prevista en el presupuesto, que es del orden del 29%, y también es cierto que si uno coteja con lo que está sucediendo en la región, encontramos que la región tiene precios más bien planchados, es decir que en un año puede tener una inflación incluso menor a la que la Argentina tuvo en marzo. Llama la atención además el dato de la Argentina porque, bueno, si uno observa qué pasa con algunos precios que tienen una fuerte incidencia en el conjunto, como pueden ser las tarifas públicas, luz, gas, ¿no? La energía en general, combustibles se han mantenido bastante estables, incluso algunos de ellos permanecen congelados, y el otro gran factor que suele disparar los precios en la Argentina es el valor del tipo de cambio, el valor del dólar, y no ha habido devaluaciones ni movimientos importantes en esa variable en estos últimos tiempos. De manera que la explicación no la vamos a encontrar por ese lado. Hay otro elemento que está jugando muy fuertemente sobre la economía doméstica y que tiene una, digamos así, una dimensión económica y otra política, ¿no? Lo hemos mencionado en más de una ocasión acá, si querés lo repasamos un poquito porque siempre es importante para entender por qué pasa lo que pasa en la Argentina y por qué no pasa en otras partes del mundo, ¿no? Esta comparación que a todo el mundo le gusta hacer, y por qué no pasa acá o allá bueno, porque la Argentina tiene una estructura económica que es muy particular, que es ya muy conocida por todos nosotros, y es que la Argentina exporta lo que come. De modo directo o indirecto, la Argentina exporta alimentos. Sí. Y esos bienes alimentos que la Argentina exporta, insisto, de manera directa o indirecta, porque uno puede decir, no, pero bueno, la mayor exportación de la Argentina es la soja, pero los argentinos no consumimos soja. Bueno, no la consumimos directamente, como puede suceder en otras partes del mundo, pero sí indirectamente, porque la soja es parte del alimento de animales que sí terminamos incorporando a nuestra dieta cotidiana, o bien la tierra que se dedica a cultivar soja no se dedica a otros cultivos que sí hacen a nuestra dieta directa, como pueden ser el trigo o el maíz, y entonces hay menos producción de eso y por lo tanto la oferta y la demanda, menos producción, suben los precios. Pero como la Argentina exporta lo que come, entonces cuando en el mundo, como ha pasado ahora, suben los precios de los alimentos, si nadie hace nada, en la Argentina rápidamente eso se traslada al mercado doméstico.
En el mundo los alimentos son caros. En el mundo los alimentos no son baratos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países del mundo no logra autoabastecerse en materia de alimentos, no tienen soberanía alimentaria, por distintas razones. Son muy pocos los países que tienen soberanía alimentaria, como el caso de la Argentina. Si uno observa el mundo, en el mundo los alimentos son caros. Es caro para China los alimentos, porque no logra China producir la cantidad y variedad de productos que necesita para alimentar a sus más de 1.300, 1.400 millones de habitantes, y lo mismo sucede en Europa y en la gran mayoría de los países del mundo. La Argentina tiene un privilegio, que es productora de alimentos en una cantidad muy superior a las que necesita para abastecer a su población. Esto lo señalo porque hace que la Argentina, a la hora de ser comparada con el mundo, tiene que establecer esta diferencia. Vuelvo. Si el precio de los alimentos aumenta en el mundo, porque aumenta en dólares, como ha pasado, insisto, en estos últimos tiempos, si nadie hace nada, eso se traslada al mercado doméstico. ¿Por qué? Bueno, porque el productor y el exportador quieren ganar en el mercado doméstico lo mismo que ganan en el mundo. Claro. Y si en el mundo los alimentos pasan a valer el doble o un 20% más en dólares, el productor y el exportador local van a querer ganar lo mismo en el mercado argentino, aunque en el mercado argentino no haya habido incremento de costos, porque los alimentos en el mundo se venden en dólares, pero en la Argentina se producen en pesos, ¿verdad? Entonces, esos incrementos no tienen que ver con incrementos de costos que los productores siguen pagando en pesos, sino que tienen que ver con incrementos de los precios finales que se dan en el mercado mundial. Por eso los sectores oligárquicos en la Argentina, desde siempre, y esta es una cuestión mal resuelta en la historia política argentina, mal resuelta digo del siglo XIX hasta ahora, es una cuestión de larga data. Para poner un ejemplo, voy a citar una frase que el grandísimo Rodolfo Walsh, vos recordarás, Rodolfo Walsh escribió una carta abierta a la Junta Militar que le terminó valiendo la vida. Él en esa carta hace mención a una frase del presidente de la Sociedad Rural de entonces, un tal Celedonio Pereda, que decía o manifestaba su asombro porque había quienes pensaban que en la Argentina los alimentos debían ser baratos. Claro, ¿sabes quiénes piensan en la Argentina que los alimentos tienen que ser baratos desde siempre? Los movimientos populares, los representantes del conjunto y de la gran mayoría del pueblo. Porque efectivamente en un país, y esto es de sentido común, no es de economía, esto es de sentido común, en un país donde se producen muchas veces más los alimentos que se necesita para abastecer a la población, que los alimentos no sean baratos, es un disparate. Los alimentos tienen que ser accesibles en un país donde se produce mucho más de lo que se necesita. Y el excedente se exportará. Pero para los que exportan, para la minoría que exporta y produce los alimentos, por supuesto, como decíamos antes, quieren ganar lo mismo en el mundo que en la Argentina, y entonces defienden la tesis contraria, y se asombran cuando alguien dice que en la Argentina los alimentos tienen que ser baratos. Dicen, los alimentos tienen que ser caros, porque si son caros en el mundo, ¿por qué no lo van a hacer en la Argentina? Bueno, la respuesta es muy simple. En la Argentina los alimentos tienen que ser baratos porque, a diferencia de lo que pasa en el mundo, en la Argentina se producen mucho más alimentos que los que necesitan, y además no se pagan en dólares, sino que los costos se pagan en pesos. Bastante sencillo de entender, creo que es de sentido común, no hay que ser un especialista ni un economista para entenderlo, pero desde el punto de vista político, por eso digo que el tema tiene dos caras. Una cara es que efectivamente desde el punto de vista económico subieron el precio de los alimentos en el mundo, pero la otra es la cara política, que eso es lo que explica por qué se genera un impacto doméstico que no tiene que ver con una racionalidad económica, sino con una pretensión de determinado sector de conseguir ventajas a costas de la mayoría. Eso es lo que explica lo que está pasando con la inflación en la Argentina en este momento, y por qué tenemos esos índices que
que preocupan, y preocupan más además porque justamente el índice de alimentos, el índice de inflación, el 4,8 de marzo es un promedio, ¿verdad? Ahí se mezclan distintos precios, pero si uno toma exclusivamente el de los alimentos, el núcleo duro, ese está incluso por encima del promedio. Así que ahí hay un dato preocupante, y por eso el gobierno ha empezado a tomar una serie de medidas muy necesarias, muy imprescindibles, que tienen que ver con ciertos controles y regulaciones que por supuesto ya han generado las quejas y las paspaduras que generan siempre este tipo de medidas en determinados sectores, por ejemplo, los de la carne, un producto que subió desmesuradamente en los últimos tiempos, ya están estableciendo distintos tipos de amenazas, y el campo se previene de que se tomen la medida clásica para esta situación. ¿Cómo se hace para evitar que la suba de los precios internacionales se traslade al mercado doméstico? Bueno, la solución histórica que tiene la Argentina son las mal llamadas retenciones. Entonces el campo, ya previniéndose, dice, subieron los precios internacionales, no sea cosa que al gobierno se le ocurra poner retenciones, empieza a establecer señales de alarma, y lo que se da es un conflicto de índole política, absolutamente política. Lo que hay en discusión es si tienen derecho determinados sectores minoritarios a apropiar esta situación extraordinaria vía ganancias a costa del sacrificio de la mayoría, cobrándole más caros los alimentos que se siguen produciendo de modo barato en la Argentina. Es una pregunta que bien vale la pena hacernos cada uno de nosotros, porque cuanto más seamos los convencidos de que esa pretensión de un sector minoritario no tiene sentido, va a ser mucho más fácil encontrar las soluciones. Excelente, Alejandro, muchas gracias. A ustedes, buenos días. Buenos días. Alejandro Otero, economista, que nos dice un poco de qué se trata el ranking, que es real, confirma el de La Nación, pero lo que no dice La Nación es de qué manera se podrían bajar esos precios, que sería, por ejemplo, pidiéndole a los exportadores que lo que sale del suelo argentino no valga lo mismo en Europa o en China que en Argentina. Eso parece lógico también, incluso por cuestiones de transporte el precio debería ser más barato. Y además que es nuestra tierra, según la Constitución Nacional, la tierra y los recursos naturales son de las provincias, entonces son del Estado, de los estados en este caso, por lo que no debería valer lo mismo que vendérselo a otro estado, a otro país o a otras empresas en realidad, que son en general las que compran y venden este tipo de productos. Se me ocurrían otros ejemplos así, medio que no vienen mucho al caso, pero si yo estoy produciendo y le vendo a mi familia al mismo precio que le vendo a mis vecinos que se están muriendo de hambre, por ejemplo, o que no se están muriendo de hambre pero que tienen plata y pueden pagar más, sería injusto para mi familia en ese caso, y estoy produciendo lo mismo. Entonces, por ahí no sé si cabe el ejemplo, pero está muy bien explicado. Los parámetros para medir son iguales en todos lados, la diferencia es que acá nos cobran lo mismo que en otros países que no producen alimentos. Acá producimos excedente de alimentos y encima los tenemos que pagar al mismo precio que los otros. La verdad que es bastante injusto, y algo de eso se está tratando de revertir con algunas acciones de gobierno, en este caso en Quilmes.